Pues muy buenos amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los patronos, vamos a comentar esta gran película del cine europeo ochentero que es, por supuesto, El nombre de la rosa. Una producción de 1986 que, bueno, hablar de esta película es toda una peculiaridad técnica, histórica, artística. Y bueno, para qué negarlo, fue una película que en pocas palabras, y perdóname por el lenguaje, fue una puta locura. Porque estamos hablando de una película que está basada en una novela de autor italiano, que se grabó en Alemania e Italia, que es de producción alemana, con un director francés y con reparto escocés, chileno, americano, o sea, una mezcla muy rara. Una apuesta muy extraña, pero que terminó dando muy buen resultado y que, bueno, pasó, o sea, derivó en que la película a día de hoy se ha convertido en un gran clásico del cine. Una película, además, que para algunas de las personas que trabajaban en ella supuso, pues, un reavivar en sus carreras. Y a pesar de que en Estados Unidos comercialmente no le fue muy bien, se puede decir que en Europa, especialmente en Francia, Italia y en España, funcionó de mil maravillas. Bueno, esta producción, como ya he dicho, está basada en una novela de Umberto Eco. Umberto Eco en 1980 escribió esta novela en la que básicamente, bueno, le dio 1000 títulos, por eso también a veces tanto la novela como la película se la conoce con muchos títulos diferentes, por ejemplo La abadía del crimen, pero al final el que se quedó es El nombre de la rosa. Una curiosidad es ¿por qué se llama El nombre de la rosa? Bueno, realmente la figura de la rosa tiene muchas acepciones alegóricas. Y Umberto Eco, él mismo dijo que pensó en uno de sus posibles títulos por el hecho de que no quería que el significado y el significante de la propia historia de la obra se viera muy claramente. Porque es una novela que nos sitúa en una abadía de monjes en la Edad Media, en el siglo XIV, en el norte de Italia, pero que tiene elementos rollo policíacos a los Sherlock Holmes con investigaciones de crímenes y una ligera barra moderada crítica a la idiosincrasia de aquel tiempo, a la mentalidad de la iglesia y a las figuras eclesiásticas. Entonces se quedó El nombre de la rosa, pero realmente una curiosidad es que ese título era el último o de los últimos que Umberto Eco pensaba ponerle al libro. Tenía muchos títulos diferentes, pero curiosamente mucha gente coincidió en decirle que ese del nombre de la rosa era el más bonito de todos, era el más atractivo, a pesar de que él le convencía más poner, por ejemplo, La abadía del crimen, a pesar de que él estaba de acuerdo en el hecho de que no quería tampoco vender la novela como que, pues es una película, uy, qué siniestro, La abadía del crimen, que pudiera parecer una película de terror sobrenatural, y al final se quedó El nombre de la rosa. Bueno, tal fue el éxito de esta película, que se hizo 6 años después de la escritura de la novela, que, repito, 6 años después, en España, por ejemplo, la novela de Umberto Eco se hizo un jodido bestseller. O sea, fue una novela que se supervendió, la gente la compraba a raudales a raíz de la magnífica película. Una novela que hay que decir que es tocha, son 500 páginas, y que en muchas partes es difícil de leer. De hecho, en El nombre de la rosa, la película es probablemente una de esas adaptaciones que a lo mejor en la mayoría de aspectos es significativamente mejor que el libro. Yo personalmente pienso que es así. Hay muchos pasajes que son muy plastas, lo tengo que decir. Luego tiene muchas partes hechas directamente en latín que pueden ser difíciles y pesadas de leer, o sea, ¿por qué hay esa necesidad? Y luego hay algunas cosas en la historia que fueron cambiadas en la película. Bueno, esta parte a lo mejor personalmente puede que prefiera la novela, pero bueno, realmente la versión de la película tampoco está mal para nada. Y bueno, es una película de la que hay que decir un montón de cosas porque ya digo, fue una odisea, fue una de esas producciones muy extrañas que reunió una serie de características muy particulares. Y bueno, sin ir más lejos, empezar porque, bueno, el director, Jean-Jacques Zanot, tenía gran interés en adaptar la novela y bueno, pasó unos años rumiando el tema, a pesar de que la novela realmente no era un libro que pudieras decir que era fácilmente adaptable, pero bueno, tenía elementos muy significativos que el director veía que tenían mucho potencial a nivel cinematográfico. Así que tras unos cuantos años de presionar, de estar ahí duro y dale, pues consiguieron hacerse con los derechos y la Warner fue la que fue a distribuir esta película. Se produjo la cinta y bueno, ya digo que fue una mezcla muy rara.
Para empezar, Jean-Jacques Annaud, por ejemplo, lo recordaremos de otras películas, 7 años en el Tíbet, con Brad Pitt, Enemigo a las puertas, con Jude Law, bueno, tiene esas buenas películas. Pues bueno, Jean-Jacques Annaud quería dar un buen punch con esta película, ¿no? Un buen golpe cinematográfico. Necesitaba una película potente y estaba convencido que el trabajo original de Eco, la novela, era, vamos, su cartilla directa al ascenso cinematográfico, a dar un gran paso en su carrera y quién sabe, quizá ir para Hollywood, ¿no? Para Estados Unidos, la meca del cine, para seguir realizando films ahí. Más o menos lo consiguió. Por ejemplo, Enemigo a las puertas es una producción estadounidense de él, pero realmente al final terminó un poco desencantado con el mito de Hollywood, con el mito de las productoras de Estados Unidos, por la poca aceptación que tuvo ahí su película y la mirada de perfil que le lanzaron en la academia a su cinta, porque esta película no recibió ninguna nominación ni la más mínima atención por parte de los grandes estudios, ni de la Academia de Cine de Hollywood, de Estados Unidos, perdón. Entonces el tipo terminó muy desencantado, a pesar de que intentó como que comercializar un poco más la película, es decir, rebajarle un poquito el nivel para que pudiera tener más pegue en el público de América, de Estados Unidos, ¿no? Es decir, quitarle un poco de rollo filosofoide, de pensar demasiado. Hizo un final un poco más satisfactorio, porque el final de la novela es mucho más crudo, es más insípido, más gris, como que tiene un final mucho más amargo. Y luego pues hizo la película en inglés, que la podría haber hecho pues en italiano, en alemán, no sé, en francés, en el idioma que él le pareciera, y no, decidió hacerla en inglés para hacerla más comercialmente apta. Y a pesar de todos esos intentos, no consiguió colar la película en Estados Unidos a buena manera. En Francia e Italia, repito, sí, en Alemania también, la Alemania del oeste, ¿no? Alemania la buena, pues sí, ahí sí tuvo buena tirada, en España también, pero pues eso, fue en el mercado europeo. También es verdad que las diferencias entre el cine americano y el europeo, sobre todo en aquellas décadas, era abismal en muchos aspectos. Y esta película pues tenía una serie de cosas que para la audiencia norteamericana pues no era de buen grado. Algunas escenas muy violentas, una escena de sexo muy explícita, entre algunos miramientos a la iglesia poco agraciados, a pesar de que pues eso, no son católicos mayormente en Estados Unidos y tal, pero la película no acabó de tener la garra. Luego otra peculiaridad es el reparto. Para el personaje protagonista, del monje protagonista, del señor William de Baskerville, optaron a muchas caras. Ian McKellen, un montón. Robert De Niro fue también una de las grandes consideraciones. Estuvo mucho tiempo pensando que Robert De Niro iba a ser el candidato al protagonista. No digo yo que hubiese quedado mal, pero Robert De Niro se ve que no acabó cayéndole muy bien a Jean-Jacques Annaud, al director, porque insistía mucho en que quería que el final fuera un poco más espectacular, quería que hubiera una pelea cuerpo a cuerpo o alguna cosa así, con espadas, con el malo. Y Jean-Jacques Annaud le dijo, ¿pero de qué me estás hablando, tío? Tu personaje es un monje franciscano, es un hombre de fe, pero también de razón y de palabra, porque así lo demuestra el personaje a lo largo de la historia. Es una bella imagen de la sabiduría humana. ¿Cómo me estás diciendo que se va a liar a hostias con el otro, el de la Inquisición? No me jodas. Y al final acabó hasta las pelotas Jean-Jacques Annaud y entonces dijo, oye, ¿qué te parecería Sean Connery, ¿no? Uno de los míticos James Bond, que en ese momento no estaba pasando por el mejor momento de su carrera. De hecho, estaba en mal momento de su carrera, había tenido algunas películas de medio pelo y está empezando a decaer. Bueno, Sean Connery se interesó por esta película porque sabía que esta cinta a lo mejor le daría un nuevo reflujo energético a su carrera como actor, y de hecho fue así. Pero bueno, realmente fue considerado el último de los últimos candidatos para el director para ser el protagonista. Entonces Guillermo de Baskerville no llegó a ser de Sean Connery hasta que, bueno, el director hizo un montón de casting con un montón de actores, se cansó, no le gustó el de Robert De Niro y dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos uno más? Venga, Sean Connery. Y le gustó. En cuanto le vio leer algunas de las partes, dijo, el personaje le queda muy bien. Entonces Sean Connery, que ya tenía un aspecto más viejil, ya no quedaba como el joven galán James Bond, pues fue aceptado para el papel. Poniendo, pues bueno, una de las puntitas más icónicas de la película, porque vaya, parece mentira, hoy en día no veríamos a otro en el papel de Guillermo de Baskerville que no fuera el bueno de Sean Connery. Tristemente para este señor, después de esta película, pues sí, tuvo algún reflote bueno, pero en cuanto entró en la década del 2000, sentenció su carrera con La Liga de los Hombres Extraordinarios, película que él mismo produjo, un desastre.
una lástima, porque es un buen actor. Y en esta película lo demuestra. Luego tenemos a Christian Slater, que en esta película fue su primera película, bueno, su primera no, fue la segunda, la tercera o la cuarta, una de esas primeras películas, pero vaya, fue el papel que le dio a conocer. Christian Slater es jovencísimo en esta película, haciendo de un jovencito monje, que es un poco como que el ayudante y aprendiz del monje protagonista franciscano de Guillermo de Baskerville, el de Sean Connery, es como un poco su Sancho Panza, ¿no? Y aquí con 15 añitos dulces, pues empezó a hacer esta película en la que no tenía mucha experiencia, pero hizo un papel realmente bueno. Y además se enamoró de la actriz con la que tenía una cena romántica, que era la señora Vargas, actriz chilena, que era más mayor que él, pero bueno, tuvieron muy buena compenetración. Y bueno, dicen los rumores que cuando estaban haciendo casting para el personaje ese femenino que interpretaría a Vargas, pues había 3 candidatas y el propio Christian Slater insistió fervientemente que fuera Vargas, ¿no? Porque le gustó, se enamoró de ella, le entró por los ojos, vaya, y dijo que no, que le gustaría que fuera esa. Entonces, como luego había una escena romántica entre ellos, una escena de sexo, bastante explícita, muy bien rodada, hay que decirlo, pues la química que había entre ellos, porque a ella también le gustaba un poco Slater, pues hizo que la escena saliera muy natural. Ella tenía que salir bastante desnuda, él también, y quedó muy bien. De hecho, también se dice, esto no lo sé ciencia cierta, pero se ha comentado bastante en los documentales del film y en los reportajes del film, que Christian Slater no se le dijo exactamente que iban a hacer el amor en la escena. Simplemente ella le dijo a él que se dejara llevar y que fluyeran en la interpretación, ¿no? Bueno, un poco de esas cosas en el cine que, mira, pueden ser mito, pueden ser verdad, pero la cuestión es que la escena quedó tan bien, quedó tan natural, como él era jovencito y también pues en estas cosas del cortejo y de los encuentros carnales pues podríamos pensar ingenuo y jovial, pues la escena quedó muy bien y se rodó a la primera y la primera toma es la que quedó en la película, ¿no? Así que, bueno, una cosa más para el film. También hay que decir que Valentina Vargas pues no hace demasiado en la película, por no decir que ni habla, pero bueno. Luego tenemos a Ron Perlman, un actor que a mí me gusta mucho, lo habréis visto en una infinidad de películas. Este hombre que tiene esta cara tan de hombre despiadado. Hombre, no me extraña que lo agarraran para En Busca del Fuego para hacer como de Homo sapiens o Neandertal, porque es que tiene una cara como de homínido, una cara como que súper ruda, cuadrada, esos dientes. Y aquí en esta película lo agarraron para hacer de uno de los monjes que es jorobado y que parece que tiene cierta carencia mental, lo hace francamente bien. Y bueno, eso hay que decirlo, a Ron Perlman siempre que lo han agarrado para este tipo de papeles no ha hecho falta maquillarle en exceso como a otros actores, porque es que su cara de verdad es que es todo un poema, es un actor que mira, oye, de guapo pues no le puedes tratar a lo mejor, pero oye, es un señor de los pies a la cabeza, un actorazo y aquí lo hace muy bien. Y luego tenemos en el reparto a F. Murray Abraham, este actor que, vamos, su papel en la película fue un poco peliagudo porque estuvo medio desencantado siempre. Siempre el director dijo que era un tipo muy ególatra, que se lo tenía muy creído, que yo soy un gran actor, porque yo tengo un Oscar, que es verdad, él ganó un Oscar por la película Amadeus, que es verdad que hizo un papelón en la película de Milos Forman, pues se lo tenía muy creído, se ve, y que bueno, que batallaba un poco, y además estaba como que medio enfrentado con Sean Connery, porque yo creo que le repateaba, ¿no?, que a Sean Connery lo trataban más como gran actor por haber sido James Bond, y él decía, bueno, ¿cómo lo tratáis él así si yo soy el que tiene un Oscar, ¿no? Un poco como que hubo una batalla de ego, bueno, Sean Connery no tanto, pero por su parte, y fijaos que la rivalidad que tienen sus personajes en la película, vamos, rompía la cuarta pared del cine y se trasladaba a la realidad, porque un poco como que Murray Abraham como que no tragaba mucho a Sean Connery y había cierta rivalidad. Luego, bueno, quiso imponer su visión en algunas cosas del film. Entonces, bueno, fue una película que fue una complicación desde el principio. Luego se grabó en Italia y en Alemania en 2 localizaciones. Pero se tiene que decir que quedó de maravilla. De maravilla. O sea, técnicamente la película está muy bien. Y bueno, la ambientación de época, los vestuarios, la decoración del set, todo es bellísima. O sea, una cosa de la que se preocupó Jean-Jacques Annaud desde el principio era de conferirle a esta película un estilo hipercostumbrista, muy realista, para meter a la gente en la ficción. Y él de los que se quejaba mucho era que hasta ese momento era bastante común en las películas que trataban sobre la Edad Media o de la época de la caballería en la Europa medieval y tal,
como que se idealizaba demasiado todo, todos muy limpios, todos muy bien peinados, todos con unas melenas impecables, y él dijo que no, que bueno, él como que confirió ese aire, ¿no?, de la Europa sucia medieval, el siglo XIV, un siglo de muchos cambios, donde aparecieron idiomas y pueblos nuevos, donde hubo conflictos dentro de la fe religiosa cristiana imperante. Entonces quiso darle como que ese aire sombrío, ¿no?, en aquella abadía en el norte de Italia, un sitio frío y apartado, ¿no? Entonces hizo y se preocupó mucho porque los vestuarios parecieran de aquella época, el atrezzo y el material de set pareciera o fuera de hecho de material posible en aquella época. Y, por ejemplo, se preocupó de que a los monjes pues todos se dejaran barba, les maquillaban los dientes para que se vieran sucios, los peinaban con aquellas coronillas tan feas, ¿no? Porque, bueno, la verdad de cómo un monje, pues en sus medios ahí, con sus medios, con su disponibilidad de material en esa abadía, podrían hacerlo, ¿no? Entonces la comida por ahí, en los cestos, la carne, ¿no?, en el deshuesadero ese que tienen los monjes donde matan a los animales y tal, cómo tiran la comida por aquella trampilla y lo agarran los pobres así sucios, desaliñados, una mujer, hay una escena que está como durmiendo y se le cagan en la cara a un animal, y dices, Dios mío, ese ambiente de pobreza, de que hay frío, hay hambre, de que los de la abadía pues son los cultos, los que tienen acceso a libros y comen 3 veces al día y tal. O sea, se preocupó muy bien de dar una ambientación de época sombría, pero lo más realista posible, ¿no? Entonces eso hizo que la película tenga esa atmósfera tan atrapante y tan atrayente que, bueno, el nombre de la rosa se ha consagrado precisamente por tener en sus virtudes este tipo de características. Y bueno, luego en el rodaje hubo también accidentes, por ejemplo, a Sean Connery se le incendió la ropa en una escena de incendio, casi se quema vivo, y fue el propio director que se tiró a salvarlo, o sea, literal se tiró encima de él y rodaron por el suelo. Luego el que interpreta al monje ciego, al monje Jorge de Borges, Jorge de Borges o de Borges, no me acuerdo cómo se llamaba, también en la escena como que se le cayó una viga encima y al hombre de verdad se le cayó la viga en la puta cabeza. Y bueno, cuenta la anécdota el director la anécdota cómica de que cuando el pobre hombre ya mayor estaba tirado en el suelo ahí esperando a ver que dijeran corten, como que dijo, tengo 81 años y me voy a morir pronto, ha salido bien la toma, y el director le dijo, sí hombre, no se preocupe, y esa toma es la que se ve en la película, cuando él le cae eso encima de verdad le dio un coscorrazo en la frente que no veas. O sea, tiene esas pericias propias de aquella época, y bueno, tanto fue el furor de esta película que incluso el año siguiente, en el 87, en España, se hizo un videojuego del Nombre de la Rosa. En España, que eran videojuegos en España. En los 80, además, pues hizo una especie como de novela gráfica, estos juegos de buscar pistas y tal, que se llamaba, pues, La Abadía del Crimen, y bueno, que tuvo también un remake posterior. Ahora ya en 2019, que murió el autor Umberto Eco, en paz descanse, se hizo una nueva versión. Bueno, pero la película, la buena es esta, porque luego hubo una versión televisiva alemana que la verdad no vale la pena. Y la historia va de eso, son 2 monjes franciscanos que llegan a una abadía, ahí en el norte de Italia, porque ha ocurrido un crimen. Hay un monje que ha muerto en extrañas circunstancias que son las típicas de un crimen imposible, es decir, como el monje se ha tirado de un sitio en el que básicamente, pues ¿por qué lo haría? Y si alguien lo ha matado, ¿cómo es? Porque estaba todo cerrado a cal y canto, uno de esos crímenes imposibles, ¿no? Entonces llegan 2 monjes franciscanos, que son el de Sean Connery y el de Christian Slater, a investigar a ver qué coño está pasando, pero cuanto más quieren indagar, como que los monjes de ahí parece que ocultan algo y les cierran las puertas. Y mientras ellos investigan, siguen ocurriendo crímenes siniestros que además, bueno, muchos de ellos interpretan como la llegada del fin de los tiempos. Ya sabéis que en aquellas épocas, en la Europa medieval, cada año estaban pensando que el mundo se iba a acabar, que llegaba el apocalipsis, que llegaba la segunda venida de Cristo, que llegaba el rapto. O sea, ese milenarismo apocalíptico constante de que se iba a acabar el mundo era algo, vamos, repetido hasta la saciedad en aquellas épocas. Entonces, bueno, como los monjes dicen que interpretan eso como algo divino y tal. La película es francamente interesante porque no solo nos mete en el contexto de época y el pensamiento de época, y bueno, hay esas reflexiones también un poco propias de aquellos tiempos, ¿no? En cuanto al estilo de vida. Por ejemplo, Sean Connery tira algunas líneas que, bueno, pueden ser consideradas machistas, ¿no? Porque dice directamente que la mujer es amarga como la muerte. Joder, qué dureza, chaval.
Pero bueno, lo me arregla luego diciendo que, bueno, pero si Dios trajo al mundo esa criatura, pues algo bueno, alguna virtud debe tener, por supuesto, ¿no? Un poco como diciendo, pues, ¿qué haríamos si las mujeres los hombres? Pero vaya, es que estamos hablando del siglo XIV, era la metadía de época, y bueno, en aquel contexto hiperreligioso, evidentemente monjes cristianos y curas y sacerdotes y papas, pues obviamente no veían más que la visión de su teología bíblica y decir que, bueno, pues la mujer que salía de la costilla de Adán era la causante del pecado original desafiando a Dios, por su culpa fuimos a la tierra y, bueno, prevenían al hombre de todas las maldades de la mujer. La mujer es la mentirosa, la mujer es la infiel, la mujer es tal, y bueno, muchas veces se echaba la culpa a la mujer de todo. Y como vemos en la película, hay un momento que, bueno, hay adulterio, la mujer es la que sedujo al hombre. Entonces, bueno, es aquel pensamiento de época. En parte, obviamente. Y nada, la cinta va a ir de cómo se van a ir desenvolviendo todos estos hechos y la investigación del crimen, que es muy interesante. Y bueno, luego cuando se descubre la verdad es una de las cosas más icónicas de la película. Sinceramente es una película que es técnicamente de 10, es una obra maestra en ese aspecto. Argumentalmente, bueno, puede que tenga alguna parte un poco más dispersa, que a lo mejor no acaba de tener gancho suficiente en el espectador para captar su atención. También lo digo desde la perspectiva de que lo estamos viendo hoy en día, no en los 80, pero en general es una película muy bien trabajada, muy bien interpretada, muy bien fotografiada, muy bien ambientada, vestuario, localizaciones, todo. O sea, fue un trabajo muy complicado por el que el director y los de su equipo se arriesgaron y que al final, bueno, funcionó francamente bien, sobre todo en Europa, y hoy en día está tenida como un gran clásico del cine europeo de los años 80 y quizá de la historia del cine. Es una película sencillamente irrepetible en muchos aspectos. No sé si decir una obra maestra, pero bueno, podría serlo si lo miráramos con cierta óptica. Sin duda es una película que yo creo que cualquier buen cinéfilo no se debe perder. Y no por Sean Connery, por Murray Abraham, simplemente porque la historia lo vale. Porque aunque tuviéramos otros actores, intérpretes, tal, la película está muy bien hecha y, oye, pega donde tiene que pegar, tiene escenas muy bonitas y el final, a pesar de que está cambiado, pues está francamente bien. Bueno, en spoilers comentar que los cambios respecto a la novela pues son bastantes, simplifican algunas cosas, algunas otras no se acaban de explicar muy bien. Luego, cuando condenan a aquel sacerdote por, según haber invocado al diablo, lo hacen de forma diferente. En la novela nunca mencionan que a la mujer la liberan los pueblerinos, ¿no? Como que se rebelan contra el clero, contra los de la Inquisición. La muerte del personaje de la Inquisición, del de Murray Abraham, pues no ocurre. Es la película que se inventan esta escena en la que él está intentando escapar, se queda atascado y los pueblerinos lo empujan colina abajo y él pues no solo se despeña, sino que se clava en esa especie de rueca de clavos de una forma hiperviolenta, ¿no? O sea, es un poco, por lo que digo, ese final comercial que quisieron hacer de que el malo muere, ¿no? Porque es muy malo, malísimo, de la Inquisición, uy, qué hijo puta que es, y tiene que morir, ¿no? Y bueno, tampoco vemos en la novela ese final donde el joven monje se encuentra con la mujer y como que se medio despide de ella y tal. Eso no ocurre en la novela, o sea, es un final que termina y ya, estos detalles simplemente no se mencionan, es un poco como que más amargo, se da a entender que a lo mejor ella muere y tal. Pero la verdad, pues en algunos aspectos prefiero la versión de la película, oye, es un cierre muy muy bonito. Y ese momento cuando él dice que mira, nunca supo su nombre, pero que todos los días piensa en ella, ¿no? A pesar de que es un hombre que estuvo bien adentrado en su fe y tal, y que luego se separó del camino de su maestro, a mí me parece una película, o sea, la versión que hicieron en la película de la historia de Eco, pues que está francamente bien, sinceramente. En fin, una película que recomiendo muchísimo, bellísima, muy bien trabajada. En fin, si os ha gustado la reseña, pues ya sabéis, darle like, compartir este vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, y si queréis apoyar el canal y o pedir vuestras propias reseñas, tenéis abajo en la descripción los links a PayPal y Patreon. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.